con todo nuestro corazón en esta mañana. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu volución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Mira, sombra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Mira, sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Jesucristo es Rey, amén. Y en esta hora, ahí donde usted está, ¿por qué no cierra los ojos un momento y medita en esta alabanza, en esta adoración que vamos a hacer al Señor? Amén. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán.
Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Digo, quiero estar por la eternidad.
Dios les bendiga, amados hermanos. Ha llegado el momento de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero compartir este bello versículo de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de la aplicación de Venmo o a través del P.O. Box de la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a nuestra secretaria Elizabeth González. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y sigamos poniendo nuestra mirada en nuestro autor y consumador, Cristo Jesús. Sigamos con nuestro servicio. A través del tiempo, la Biblia se está cumpliendo. A través del tiempo, cumpliéndose todo está. Es por eso, amigo, que tú debes comprender. Y a través del tiempo, cumpliéndose todo está. Guerras y tempestades, hambres y enfermedades, los padres contra los hijos contra los padres, naciones contra naciones, pueblos contra pueblos. A través del tiempo, cumpliéndose todo está. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, cumpliéndose está lo que dice: cuando el evangelio predicado sea por todo el mundo, entonces será el final y el mundo se lamentará. Cuando el evangelio predicado sea por todo el mundo, entonces será el final y el mundo se lamentará. Hermanos, nuevamente estamos aquí con ustedes para celebrar este hermoso servicio de adoración y de alabanza al Señor. Hoy, domingo, estamos para exaltar y juntos bendecir el nombre maravilloso de aquel que vive y permanece para siempre, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta mañana, iglesia, pongámonos en comunión con Dios. Dios va a hablar a nuestra vida y esperamos que este mensaje sea de mucha edificación para ustedes. Para empezar, quisiera hacer una oración, y si usted me lo permite, ahí donde usted está, puede tomarse de la mano o cierre sus ojitos y póngase en comunión con Dios para poder así empezar esta predicación. Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia divina y te pido, Señor, que de una manera muy especial hables a nuestras vidas, que este mensaje, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos y que tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, sea en este momento aliciente y fortaleza para cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias. Amén. Iglesia, nuevamente vamos a abrir la palabra del Señor y en este momento lo haremos en el capítulo 16 de Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Y aquí es donde el Señor lleva a sus discípulos hasta Cesarea de Filipo, y aquí en este lugar, en esta región, el Señor busca un lugar muy especial y se reúne con sus discípulos y tiene una conversación con ellos.
Y a eso es lo que la palabra de Dios se refiere, a la experiencia donde Pedro hizo una de las confesiones más grandes que se mencionan en la Biblia. Si tienes su Biblia a mano, nuevamente, capítulo 16 de Evangelio según San Mateo, versículo 13. Y la palabra del Señor dice en esta mañana: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o sea del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Así, de esta manera que hemos leído esta porción de la Biblia, nos damos cuenta que Jesús estaba juntamente con sus discípulos y tuvo una plática con ellos. Yo creo personalmente, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que todo lo que Cristo hizo durante su ministerio tenía un propósito. Un propósito cuando Él levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días de haber muerto. Un propósito cuando Cristo se reúne con sus discípulos y les habla respecto a la parábola del buen pastor. Cuando Jesús viene hasta el monte de las bienaventuranzas y declara a todos los que estaban escuchando cada una de las bienaventuranzas dentro de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Todo lo que Cristo hizo en su ministerio tenía un verdadero propósito. Y ahora Cristo, reuniendo a sus discípulos, también tenía un propósito muy grande en el cual Él estaría conversando con ellos y les haría una pregunta muy importante. En primer lugar, vemos que cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, Él les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres, quién dicen las personas, quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos, unos dijeron Juan el Bautista, porque algunos estaban diciendo que Juan el Bautista había resucitado y posiblemente Jesús era Juan el Bautista. Otros decían Elías y otros decían Jeremías o alguno de los profetas. Es interesante ver las diferentes opiniones que la gente tenían de quién era Jesús. Unos Juan el Bautista, Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Para mí es muy interesante la opinión que las gentes tenían. Y el Señor quería que los discípulos pudieran realizar verdaderamente lo que estaba sucediendo en relación a su persona. Pero el Señor Jesucristo les hace una pregunta directa a los discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En el versículo 15, Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Él estaba interesado más bien no en la opinión que los hombres tenían de Él, sino en la opinión que los discípulos, que sus hijos tenían personalmente de quién era el Salvador del mundo, Jesús. Y respondiendo Simón Pedro, quien era el que siempre tomaba la delantera en contestar o hacer las cosas, les dice:
más bien le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo realmente estaba viendo a Pedro con esa respuesta, como siempre lo hacía, pero en esta ocasión Pedro estaba diciendo palabras inspiradas de parte de Dios, porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso quiere decir que Pedro tenía una convicción firme de que Cristo no era un gran hombre o un gran líder o un gran profeta o un gran revolucionario. Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba, aquel que estaba profetizado que vendría para librar a su pueblo de sus pecados. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú no eres cualquier persona. Lo que estaba tratando de decir es que él era la promesa cumplida del Mesías que venía a esta tierra para salvar al mundo pecador. Iglesia, podemos ver que el apóstol Pedro verdaderamente tenía una convicción firme de quién era Jesucristo. No era un gran hombre solamente, porque Cristo, por supuesto, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios. Tenía esas dos naturalezas, la humana y la divina. Él no era solamente un gran líder, sí lo era, un gran líder, pero no solamente era un gran líder. Él era un gran profeta, pero no solamente era un gran profeta. Algunos dicen él era un gran revolucionario. Sí que revolucionó al mundo, porque incluso en la cronología nosotros podemos ver que se dice antes y después de Cristo, o sea que el nacimiento de Cristo marcó, hizo una pauta en la cronología, de tal manera que cuando usted y yo estudiamos un libro de historia, podemos ver que el libro de historia nos dice antes de Cristo o después de Cristo, de acuerdo a cómo el suceso se haya llevado a cabo en la historia. Pero el Señor Jesucristo no es un gran hombre solamente, o no fue un gran hombre, mejor dicho, solamente, y me refiero a la naturaleza humana que él tenía, pero en esa humanidad que él vino, porque el Verbo se hizo carne, o sea, Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, él seguía siendo el Hijo maravilloso de Dios. Y hay personas que dicen, no, él solamente fue un gran hombre. ¿Sabes? Si tú tienes esa idea de Cristo, realmente no lo estás viendo como el Hijo de Dios, como el gran Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Lo estás viendo solamente en la naturaleza humana. Y eso es un peligro para que tú no logres lo que nosotros llamamos la salvación que Él vino a dar a este mundo. Porque un hombre no te puede dar salvación. Un hombre común y corriente, como cualquiera de los humanos, no puede darte las promesas, no puede darte, por así decirlo, la salvación que Cristo vino a dar a este mundo. Porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú crees que Cristo solamente fue un hombre, todavía sigues en tus pecados. No vas a tener esa promesa de salvación, porque no lo estás viendo a Él como el verdadero Hijo de Dios. Hay personas que dicen que Él fue un gran líder, solamente, aunque sí fue un gran líder, pero a más de eso, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un gran profeta, dicen algunas personas. Él fue un hombre que profetizó y sus profecías se han cumplido. Pero aparte de ser un gran profeta, el Señor es profeta de profetas. Él es
el enviado de Dios. Y por lo tanto, en el capítulo 24 de Mateo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Qué profeta puede decir eso? ¿Qué profeta puede decir que Él y el Padre son uno? ¿Qué profeta puede decir que Él es el único camino? Él es la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Juan 14:6. Entonces no puede ser solamente un gran profeta. Él es el Hijo eterno de Dios. Algunos dicen, Él fue un gran revolucionario. Sí que revolucionó al mundo. Pero hermano y iglesia que me escuchas, no solamente revolucionó al mundo, sino que Él es el gran Salvador que la humanidad tanto necesita y que la humanidad necesita verle y buscarle y acercarse a Dios solamente a través de Él. Cristo fue más que un gran hombre, fue más que un gran líder, fue más que un gran profeta, fue más que un gran revolucionario. Él es el Hijo maravilloso de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de Él. Surgió una frase, un dicho entre el mundo oriental en los tiempos de los romanos, y la gente decía que todos los caminos iban para Roma. Y ese dicho se ha divulgado y lo he escuchado muchas veces, de que todos los caminos van a Roma, y es un dicho que aún en la actualidad se usa. Y ese dicho tiene su trasfondo histórico, porque cuando los romanos conquistaron el Medio Oriente, todos los caminos o todas las villas que hacían, todas eran dirigidas a Roma. Por eso la gente decía que todos los caminos dirigen a Roma. Pero en relación a la salvación, mi estimado oyente, iglesia que me escuchas, en relación a la salvación solo hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En relación a la salvación, solo Él puede darte la esperanza de una vida eterna. Por eso dice, yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad, o sea, es la única verdad que te puede salvar. Y nadie va a Dios, o sea, al Padre, sino a través, dice Cristo, de mí. En otras palabras, solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Y por eso el mundo, que tiene falsas opiniones, no puede acercarse a Dios, porque solamente el que tiene una convicción firme, como la tenía Pedro, que dijo que Cristo era el prometido de Dios. Amén. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso nos da a entender que Pedro tenía esa convicción firme de quién era Jesucristo. Ahora yo quisiera preguntarte a ti en esta mañana, ¿tú tienes una convicción firme de quién es Jesucristo? Dime. ¿Él es para ti solamente un gran hombre, un gran líder, o un gran profeta, un gran revolucionario? Para mí personalmente, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es mi esperanza de vida eterna. Cristo no es solamente un gran líder, como lo fueron las personas que se levantaron a través de la historia, pero el Señor Jesucristo Él es el Hijo eterno de Dios. Amén. Y Pedro tenía esa convicción, y usted debe de tener esa convicción. Si usted ha aceptado a Cristo, y si usted es una persona nacida de nuevo, es una nueva criatura en Cristo, porque un día le aceptó y le pidió perdón por sus pecados, y usted ha llegado a ser salvo en el nombre del Señor, eso quiere decir que usted tiene la salvación. Yo me recuerdo el día en que me hicieron la invitación de aceptar a Cristo, fue en San Francisco, California, y me recuerdo que
yo levanté mi mano y dije, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Le pedí perdón por mis pecados y desde ese momento le prometí servirle y serle fiel. Y hasta este día, por la gracia de Dios, he estado fiel en el camino de Dios. Y para mí Cristo ha llegado a ser la experiencia más hermosa que un ser humano puede tener. Él vino a mi vida, cambió el rumbo y cambió no solamente el rumbo de mi vida, sino también mis pensamientos, mi corazón y todo mi ser. Él ha cambiado totalmente todo lo que yo soy. Y me recuerdo en una ocasión cuando a un amigo llamado Manuel Alonso le fuimos a hablar de la palabra del Señor, y Manuel Alonso aceptó a Cristo en su corazón y dijo estas palabras: bienvenido sea Cristo a mi hogar. Y ahí hizo su confesión de fe, le pidió perdón al Señor y le dijo: Jesucristo, ven a mi vida, te recibo y te acepto como mi Salvador personal. Ese hombre tuvo un cambio muy grande, lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabía usted que este hombre empezó a testificarle a sus amigos cuando fue al trabajo? Y cuando llegó al trabajo, los amigos le dijeron: ¿qué te ha pasado, Manuel Alonso? Y él dijo: recibí a Cristo en mi corazón. Él ahora es mi Salvador. Miren qué hermoso lo que Dios hace. Él ya no hablaba las palabras malas que hablaba antes. Él ya no contaba quizás los chistes sucios que antes contaba. Ya él empezó a comportarse diferente a como él era antes. Y uno de los amigos le dijo: Manuel Alonso, yo creo que a ti te lavaron el cerebro. ¿Y sabe lo que dijo Manuel Alonso? Ustedes tienen razón, porque desde que acepté a Cristo, Cristo lavó mis labios porque no hablo malas palabras. Desde que acepté a Cristo, mi vida ha sido diferente porque el Señor lavó mi vida con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y también me lavó el cerebro porque ahora ya no tengo malos pensamientos. Y si los tengo, los reprendo en el nombre de Jesús, porque ahora soy una persona nueva, una criatura nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hubo un verdadero cambio, porque al igual que Pedro tuvo la misma opinión, Cristo es el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Entonces nos da a entender de que Pedro tenía una convicción firme. Y por supuesto todos los discípulos vieron a Cristo hacer milagros, vieron a Cristo sanar los enfermos, sanar al paralítico, vieron a Cristo sanar al leproso, vieron a Cristo caminar sobre las aguas, vieron a Cristo predicar y escucharon al Señor predicar esa palabra firme, con esa autoridad. Ellos tenían la opinión de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios enviado para hacer la única salvación de este mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor estaba haciéndoles la prueba. ¿Quién dice la gente que soy? Pero ahora llegó al punto donde les dijo: y ustedes, que son mi pueblo, que son mis hijos, ¿qué creen o qué piensan que soy yo? Y verdaderamente el Señor no está interesado en lo que el mundo piensa de Él, sino en lo que el mundo verdaderamente debería de buscarle y servirle y encontrarse con Él. Pero también, si algo el Señor está interesado, es en la opinión suya y en la opinión mía, porque nosotros somos los hijos de Dios. Y es interesante pensar que nuestra opinión de Dios es la que determina si somos salvos o si todavía estamos viviendo una vida perdida o apartada de Dios. En realidad, lo que Pedro dijo y expresó, esas palabras proféticas,
esas palabras que tienen un gran peso proféticamente hablando de que Cristo es el Mesías, el que el pueblo de Israel venía esperando por mucho tiempo. Sin embargo, el capítulo 1 de Juan, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Iglesia, aquellos que hemos recibido a Cristo y creemos quién es Él, y lo creemos con todo nuestro corazón, porque yo creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, y que Él está sentado a la diestra del Padre, y que sin Él yo estaría perdido, pero con Él tengo ganada la vida eterna, porque a través de los méritos de Cristo podemos venir al Padre libremente, y un día también estaremos con Él y viviremos con Él por la eternidad, porque así dicen sus promesas, y yo lo creo firmemente, y es mi convicción firme de que Cristo Jesús es el Señor. Y vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 y en el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, vemos que realmente necesitamos confesar de que Cristo es el Señor. No es cualquiera o líder o cualquier humano, sino Él es el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios que vino al mundo para salvar la humanidad. Entonces, la palabra del Señor nos dice, especialmente cuando Jesús escuchó la confesión de Pedro, le da un elogio muy grande. Y lo dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 17, Cristo le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Vea qué hermosa porción. Cristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que usted llegue a la conclusión de confesar a Cristo como el único medio de salvación para la humanidad, el Hijo de Dios, el Eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien Tomás le dijo: mi Dios y mi Señor, para poder decir que Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Para poder decir, como dijo Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, dice que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y en todo lugar, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre. Solamente podemos tener esa fe y esa convicción cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y cuando Él verdaderamente es nuestro Salvador. Por eso Cristo le dice a Simón Pedro: esto que tú acabas de decir, y estoy parafraseando el texto, esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente fue inspirado por Dios Pedro cuando dijo esas palabras. Qué bonito poder ver en la palabra del Señor que cuando los profetas hablaban, cuando un siervo de Dios pronunciaba la palabra,
estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. No era algo humano, era algo que venía de parte del Señor, una revelación de parte de Dios para decir esas palabras, que Cristo era el Hijo del Dios vivo. Amén. Toda la Escritura nos da a entender de que un día vendría el Salvador del mundo. Un día vendría el Mesías que tanto anhelaba Israel. Y nosotros creemos que Él vino, pero también regresará para levantar a su pueblo de su segunda venida. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, Pablo dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Llamarle Señor quiere decir que Él es Dios, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Llamarle que es el Hijo eterno del Dios vivo, solamente lo puedes hacer por el Espíritu Santo. Porque tú lo estás diciendo de lo profundo de tu corazón. Tú lo estás diciendo de lo profundo de tu vida. El Señor Jesucristo verdaderamente es el Señor y nadie le puede decir Señor sino por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros podemos decir que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo cuando dijo esas palabras. Amén. Y luego el Señor continúa diciendo a este apóstol: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor le continúa diciendo a Pedro de que Él era el siervo de Dios. Él era el discípulo que le había seguido, le había amado, el discípulo que estaba siempre presto para servirle y para seguirle. Y Él le dice: mas yo te digo que tú eres Pedro. Y luego continúa diciendo el Señor: y sobre esta piedra, o sea, sobre la confesión que tú has hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy la piedra, el Señor es la piedra, dice la palabra principal, la que desecharon los edificadores, la piedra necesaria para terminar la obra. El Señor le dice a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ha habido muchas opiniones, lamentablemente muchas malas interpretaciones de este versículo, y hay personas que han creído que la piedra a la cual está hablando Jesucristo, o la roca que está hablando Jesucristo, se refiere al apóstol Pedro. Pero sería, discúlpenme la palabra, pero sería absurdo decir que la iglesia está edificada en un hombre. La iglesia no está edificada en ningún hombre, ni en ninguno de los discípulos. La iglesia está edificada en Cristo, el Hijo de Dios. Por eso el Señor dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre esta roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que el Señor ha llamado para ser salva. La iglesia es la que el Señor usa en estos tiempos y a través de los tiempos para predicar la palabra del Señor. La iglesia es nuevamente el cuerpo de Jesucristo.
Y dice que la iglesia está tan firme que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella, porque Cristo está con ella, porque Cristo la guarda, porque Cristo la protege. Cristo es el que la compró con su sangre. Cristo es el que la cuida y la ayuda día a día hasta el día de su gloriosa venida. Pero hablando del fundamento de la iglesia, y el Señor funda la iglesia en Él, que es Cristo Jesús, vea lo que la Santa Escritura dice en relación a este pasaje. En el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Puede ver usted aquí que el apóstol Pablo dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y este pasaje es paralelo al versículo que acabamos de leer, que es el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Es paralelo, porque el apóstol Pablo está diciendo que el fundamento de la iglesia no es ningún hombre. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Amén. Y en otras palabras, nadie puede poner otro fundamento para la iglesia, sino el único que existe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vea lo que la palabra de Dios continúa diciendo. Leeré el pasaje alusivo a este mensaje, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si tu obra no está fijada en el fundamento que es Cristo, que dice la palabra en el capítulo 7 de Mateo, que vendrán ríos, vendrán vientos y soplarán fuerte sobre esa casa y vendrán con ímpetu y la casa caerá porque no tenía un buen fundamento. Pero si tu fundamento está en Cristo Jesús y tu fundamento está en el Hijo de Dios, tu casa no va a ser movida. Amén. Pedro dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo también continúa diciendo a Pedro, y el Señor le dice que él era el discípulo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego continúa en el versículo 19 diciendo, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Qué hermosa expresión. A ti daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. ¿A qué se refiere dar las llaves del reino de los cielos? Verdaderamente, cuando se habla de eso, es que él tenía la autoridad de predicar la palabra. Él tenía la autoridad de hablar a las personas para que se convirtieran y que estas personas también pudieran entrar al reino de Dios. Mi estimado hermano, hermana, tú también tienes las llaves del reino de Dios. ¿Cuántas han sido las veces, iglesia, en que tú le has hablado a una persona y le has dicho a esa persona, Cristo te ama? El Señor murió por ti en la cruz de Calvario. El Señor vino para salvarte. Personalmente, yo he visto a muchas personas aceptar a Cristo. Pero no he sido yo, ha sido el Espíritu de Dios que las ha movido a aceptarle y a entregarse a Él. Porque es el Espíritu de Dios. Nadie puede convertir a ninguna persona. Solamente el Espíritu de Dios es el único que puede redarguir y que puede dar convicción de salvación. Entonces, de esa forma, tú, al hablarle a una persona y que esa persona acepte a Cristo, se entregue a Jesucristo, tú estás usando esas llaves del reino de los cielos. Vea lo que dice la palabra del Señor.
En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. Amén. Somos embajadores y le decimos a la humanidad, acepten a Jesucristo, entréguense a Jesucristo, recíbanle como su Salvador personal para que puedan ser salvos. No hay otra salvación, no hay otro camino, no hay otro medio, solamente Jesucristo para ser salvos. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay gente que dice, no, si yo sigo esta religión, si yo sigo este camino, todos los caminos llegan a Roma, como dije previamente. No todos los caminos te llevan al cielo. Solamente entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Cristo dice en el capítulo 10, hablando del capítulo conocido como el pasaje del buen pastor. Él dice, yo soy la puerta. No hay otra puerta para entrar a la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que solamente por medio de aceptar a Cristo y recibirle en nuestro corazón y pedirle perdón por nuestros pecados y estar dispuestos para dejar el mundo y el pecado y vivir solamente para Él, nos va a traer la salvación. No hay otro medio, no hay otro camino, sino Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En otras palabras, Dios nos ha dado esa oportunidad de tener esa llave del reino de los cielos, para que las personas a través de nuestros medios puedan lograr venir a Jesucristo y aceptarlo como su Salvador. La misma palabra nos dice en el capítulo 2 de Hechos y en el versículo 41, dice que Pedro, después del día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, dice que él predicó a muchas personas y les habló el mensaje de Dios, les habló de Jesucristo como el Salvador, como el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Y las personas dicen que se compungieron de corazón. El Espíritu Santo trajo convicción a esas vidas. Y la palabra de Dios dice que al final del mensaje que Pedro dio en el capítulo 2, en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Veamos cómo Pedro sí verdaderamente tenía esas llaves del reino de los cielos. Amén. Para poder dejar entrar a las personas a la salvación. Usted también tiene esas llaves. Yo también tengo esas llaves. Porque podemos hablar a las personas y por medio nuestro las personas pueden venir a una reconciliación con Dios. Pero necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos, iglesia, reconocer que el gran mandamiento que se encuentra en el capítulo 28 de Mateo y el versículo 19, cuando dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Él nos manda en la gran comisión de que hablemos a los demás. Hablemos al perdido, hablemos a aquellas personas que están necesitadas de Dios y les digamos quién es Jesucristo, qué es lo que ha hecho con nosotros. Iglesia, necesitamos llegar al entendimiento que la gran comisión, que el gran mandamiento que el Señor dio para predicar todavía sigue vigente y eso está en el corazón de Dios, de que nosotros seamos los medios de predicación, los medios de darle al mundo el mensaje de que Cristo es la única salvación para la humanidad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego el versículo subsiguiente, o más bien parte de este versículo dice, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso nos da a entender la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Que cuando usamos el nombre de Cristo con la autoridad que la palabra nos da, podemos atar cosas aquí en la tierra o desatar cosas aquí en la tierra y Dios la va a honrar allá en los cielos. Amén. Y podemos usar la autoridad porque es promesa de Dios y podemos decir a algo que en el nombre de Jesucristo, que tiene todo poder, ordenarle para que obedezca la voz de Dios. Amén. Debemos de entender que todo lo que el pueblo de Dios ligue en la tierra, ordene en la tierra, por supuesto conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a honrar allá en el cielo. Iglesia, tú y yo tenemos una autoridad grande y necesitamos llegar al entendimiento que Dios va a honrar nuestra palabra como siervos de Dios o siervas de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces vemos, iglesia, a través de este hermoso pasaje, que Dios quiere que nosotros reconozcamos quién verdaderamente Él es. Y quiero recalcarte, iglesia, que tu manera en que tú sirves a Dios, o la manera en que tú le rindes, ya sea un servicio de calidad o un servicio a medias, es por causa de tu convicción de quién es Él. Y si tú crees firmemente de que Jesucristo es el Señor, Él es el Hijo de Dios, el verdadero Salvador del mundo, y que fuera de Él no hay absolutamente otro medio, entonces muéstralo a través de tu servicio. Muéstralo a través de la manera en que tú le alabas, la manera en que tú le sirves, ya sea con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cambia tus prioridades, porque tú no me puedes decir que Él es el Señor, tú no me puedes decir que Él es el Rey de Reyes, Él es el Hijo eterno de Dios, si no le estás sirviendo como verdaderamente lo manda su palabra. O solamente lo diríamos de palabra, o solamente lo diríamos a la ligera, pero si lo dices con la convicción con que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces nuestra manera y tu manera de servir a Dios tiene que ser algo muy especial. Servir a Dios de una manera que verdaderamente tenga el título de calidad. Porque Dios dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Imagínate, tú le dices a Él Señor, tú le dices a Él que es el Hijo de Dios, pero si solo lo dices de tu boca y no lo dices de todo tu corazón y todo tu entendimiento, entonces estás nada más hasta cierto punto perdiendo tu tiempo. Porque sirves a Cristo por costumbre, porque sirves a Cristo por tradición, porque sirves a Cristo nada más, como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? Pues ¿dónde va toda la gente? Y hacemos las cosas porque otros las hacen, pero no por convicción. Yo me recuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Mi padre nos habló de la palabra del Señor, Mario González, y me recuerdo que él nos llevaba a la iglesia y nos decía, hijos, levántense, tenemos que estar temprano el domingo en la iglesia. Hijos, alístense porque vamos a la iglesia. Todo eso pudimos ver en nuestro padre, el incentivo de que nosotros buscáramos a Dios. Pero llegó un punto en que yo recapacitando, y estoy hablando de un joven de 17 años, cuando yo recién vine a este país, yo pensé y dije, Señor, mi Padre nos insta a ir a la iglesia, nos insta a servir a Dios, nos insta a leer la palabra, nos insta a orar. Pero yo, Señor, quiero personalmente hacer una decisión de servirte
independientemente de mis padres. En otras palabras, gracias a Dios por mi padre y mi madre, hombres de Dios, siervos de Dios, que me instaron a servir al Señor, pero ahora, Señor, yo lo quiero hacer personalmente. Si mi padre no estuviera, si mi madre no estuviera, yo quiero orar, yo quiero leer tu palabra, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servirte, porque de aquí en adelante mi convicción es firme de decir que tú eres el Hijo de Dios. Y ahora yo lo voy a hacer porque yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú eres mi Salvador, y tú eres el que me ha salvado. Y de aquí en adelante yo quiero tener una comunión íntima contigo, una experiencia personal contigo. Y desde ahí, mi estimado oyente, iglesia que me escuchas, he servido al Señor, no por la experiencia de otros, que gracias a Dios por la experiencia que usted ha tenido, y yo las admiro, pero yo quiero tener mi propia experiencia con el Señor. Y eso fue lo que yo dije en ese tiempo, y de ahí en adelante he tenido esa comunión con Dios. Mi experiencia ha sido algo personal con Él. No es la experiencia de mi padre, ni de mi madre, ni del hermano, ni de la hermana. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios y amar a Dios y caminar con Dios. Dios verdaderamente es un Dios real y verdadero. Estoy llegando al final de este mensaje. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 13, versículo 8 de Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, pasado, presente y futuro. Él es el mismo y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Escucha lo que voy a decirte. Yo camino en el camino de Dios y no es fácil a veces. Hay pruebas, a veces hay tentaciones, a veces hay luchas y hay todo tipo de obstáculos, pero yo creo que si me mantengo firme, poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, como dice el capítulo 12 y versículo 2 de Hebreos, la carta de los Hebreos, entonces yo voy a ser una persona fiel al Señor, porque no van a estar mis ojos puestos ni en los problemas, ni en los obstáculos, ni en las situaciones difíciles, ni en las circunstancias de la vida, sino en Cristo Jesús, el cual murió por mí en la cruz del Calvario, el cual me dio el ejemplo. Él es mi gran mentor para amarle, para servirle fielmente y valientemente hasta el final. Estimado oyente, estimada iglesia que me escuches, voy a hacer una oración y espero que tú también logres o llegues a una convicción firme de creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que un día, cuando Él venga, te lleve a su presencia y puedas ir a morar con Él por toda la eternidad. Hagamos esta oración, iglesia. Padre, yo vengo delante de tu maravillosa presencia en esta mañana. Y con todo mi corazón, yo pido por toda la audiencia que me está sintonizando. Te pido, Dios mío, que este mensaje llegue a sus corazones. Te pido, Dios mío, que este mensaje llegue a cada vida. Y que un día, Dios mío, cuando lleguemos a tu presencia, alguien pueda decirme: escuché su mensaje, pastor, y yo también recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y gracias por predicar la palabra de Dios. En esta mañana, Señor, yo clamo por esas personas donde estén, no importa en qué lugar se encuentren. Espíritu de Dios, toca sus corazones. Espíritu de Dios, llega en este momento y pon la convicción que pusiste en los que oyeron el mensaje de Pedro, en el mensaje de Pablo, en el mensaje de todos tus siervos que han predicado a través, Señor, de la historia, y que han visto personas convertidas, personas que con lágrimas en los ojos han pedido perdón por sus pecados y que ahora son grandes hombres y mujeres de Dios. Padre, yo pido por la iglesia. Yo sé que son momentos difíciles que estamos atravesando, pero yo creo firmemente en tu palabra de que tú tienes el control de todas las cosas. Y si tú permites algo, Señor, es por un propósito. Ayúdanos, Dios mío, a vivir en el propósito tuyo. Y yo pido, Señor, por todos aquellos que han perdido sus seres queridos
que les des el consuelo y la fortaleza. Y te pido por aquellos, Señor, que están atravesando momentos de necesidad, que suplas. Tu palabra dice que tú nos suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo pido, Señor, por la iglesia alrededor del mundo, que bendiga, guardes, que fortalezcas y que tu bendición sea sobre ellos. Y que les haga sentir, Señor, de que tú estás en control de todo y que tú estás ahí a sus lados. Estás al lado de ellos para darles fuerza, para darles fortaleza. En el nombre de Jesús yo pido, Señor, por esta congregación de aquí de 4500, de la calle 44, donde nos reunimos, que bendigas de una manera muy especial y que a nadie, Señor, le falte la fe ni el ánimo de servirte. Queremos verles a todos ellos un día en tu presencia. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Padre. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Iglesia, gracias por la atención que me has proveído. Gracias por la atención que me has prestado en esta mañana. Yo deseo ricas bendiciones de parte de Dios para su vida. Ahí donde tú estás, yo te digo, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, no estamos solos, Él está con nosotros. Y en este momento me despido de ustedes y les invito para que el día viernes a las 7:30 nos sintonicen. Tenemos el estudio para continuar con las lecciones sobre el libro de Deuteronomio. Y si Dios lo permite, el otro domingo a las 10:30 también estaremos aquí de la mañana para traerles el mensaje de la palabra. Les amo en el nombre del Señor. Están en mi corazón y estoy orando por todos ustedes. Y oro para que aquellos que no son de nuestra iglesia, que son amigos de esta iglesia, amigos personales o alguna persona que nos sintonice, Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta pronto.